para poner un poquito el contexto sobre el problema, o mis conflictos de interés. Yo soy Jorge Gusta, soy cirujano oncólogo, trabajo Recording in en progress. centros como cirujano de mamas y partes blandas. Y esto es una presentación que pretende ponernos un poquito en contexto sobre el tema del cáncer. Existen distintas fuentes nacionales y mundiales a las cuales uno puede recurrir, y más o menos lo que les vamos a presentar es un compendio de lo que está reconocido, está estandarizado, ¿sí? Lobocan es el registro mundial de cáncer que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud y cuyo último reporte, que coincide para el año 2020, refiere que van a haber más de 2,5 millones de casos de cáncer de mama en el mundo. Este mismo reporte nos dice de que el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente tanto para hombres como para mujeres en el mundo, y que son más de 150 países en el mundo que tienen al cáncer de mama como la neoplasia más frecuente entre las mujeres. Y dentro de esos países, que como ven en la gráfica son todos los rosados, estamos nosotros, está el Perú. En el Perú también tenemos alguna forma de registro. El registro de cáncer de Lima Metropolitana es un registro donde se reportan todos los cánceres, para la redundancia, de Lima Metropolitana, y en donde vemos que el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer y el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el varón. Para el último periodo de estudio, que fue 2010 o 12, pero que, como hemos visto hace un momento, según Lobocan se mantiene. Y lo otro que es interesante de ver es cómo esta gráfica nos muestra de que el cáncer de mama, acá está individualizado, a lo largo de los años ha ido siendo cada vez más frecuente. Y ahora es casi el doble de lo que se veía entre los años 68 y 70. Incluso tenemos mapeado, registrado lo que le llamamos zonas calientes. O sea, de acuerdo al número de casos y a la población que hay en un distrito o en una provincia, nosotros podemos decir de que hay distritos donde el número de casos es más frecuente y hay algunos distritos o regiones donde el número de casos por algún tipo de cáncer, en este caso cáncer de mama, no son tan frecuentes. ¿Y por qué nos importa eso? Porque los factores de riesgo que están asociados con el cáncer de mama pueden tener que ver con efectos, con fenómenos socioeconómicos. ¿Qué factores de riesgo debo reconocer en cualquier cáncer y en cáncer de mama en particular? En general, decimos de que hay factores de riesgo que no puedo cambiar. Por ejemplo, si soy varón o si soy mujer, eso significa que tengo más o menos riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Si es mujer, nunca va a tener cáncer de próstata, ¿correcto? Y si soy varón, ¿me puede dar cáncer de mama? Sí, sí me puede dar, pero es mucho menos probable. El hecho del envejecimiento tampoco lo puedo cambiar. Cada año cumplo más años y eso no va a cambiar. Existen otros factores, como los factores de raza o de origen étnico. Está demostrado científicamente que las mujeres de raza blanca, ahí va la gráfica, tienen más incidencia de cáncer de mama comparadas con las hispanas o comparadas con las de raza negra. Existen otros factores, como los factores familiares. Y ojo que historia familiar no necesariamente es antecedente genético. A veces es complicado porque los pacientes no necesariamente tienen que tener una persona, una mamá o una abuela con cáncer de mama para desarrollar cáncer de mama. Y pueden desarrollar cáncer de mama incluso muy jóvenes. Y da la mala coincidencia, la infeliz coincidencia de que justo es esa paciente la que tiene una alteración genética. Y por eso desarrolla cáncer tan joven.
Y hay otras pacientes que en cambio sí tienen una historia familiar de cáncer, ¿cierto? De cáncer de mama, de cáncer de ovario, de cáncer de colon, que pueden sumar como factor de riesgo para desarrollar cáncer en la mama. Hay también historia personal de cáncer de mama, ¿no es cierto? Si una mujer ha tenido cáncer de mama en el lado derecho, evidentemente comparada con una que nunca tuvo cáncer, tiene más riesgo de desarrollar cáncer en la otra mama. También importan algunas características, dependiendo del tejido mamario, si ha tenido alguna enfermedad previa en la mama, algunas tienen más riesgo de desarrollar cáncer. Y hay otros factores que tienen que ver con temas hormonales. Por ejemplo, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, si les dio de lactar, si no les dio de lactar, si es que se controló o se cuidó con algún método hormonal, qué tipo de método utilizó, si es que utilizó terapia de reemplazo hormonal, si es que tiene actividad física, si es que tiene sobrepeso, si es que consume alcohol, si es que tiene implantes en las mamas, son algunos factores que a diferencia de los que veíamos antes, sí puedo cambiar, sí puedo prever el tema de que si mi paciente de repente come saludable, no se va a subir de peso, si es que tiene un riesgo incrementado, de repente no debería utilizar este método y debería utilizar otro método anticonceptivo, porque cada uno de estos tiene un peso en el desarrollo del cáncer de mama. Definitivamente los hábitos de vida tienen que ver con la mayor exposición a sustancias que podrían desencadenar de forma directa o indirecta el desarrollo del cáncer de mama. Lo otro que les quería conversar brevemente es el tema de las manifestaciones clínicas. Lo primero es tener en cuenta de que el cáncer de mama es una enfermedad silente, no duele. No es que el tumor tenga que doler, ni tampoco es que el tumor o el cáncer da todos los síntomas que vamos a ver a continuación. Y necesariamente tenemos que tener un examen clínico, una evaluación. No es suficiente lo que me dice el paciente, no es suficiente lo que veo en una mamografía. Algunas neoplasias solamente las podemos diagnosticar cuando evaluamos a la paciente. Puedo encontrar una masa palpable, y ya pasando a los signos que puedo encontrar, en donde me importa saber qué tamaño tiene, dónde está localizada, qué características tiene. Puedo encontrar cambios en la piel. Miren, esos cambios tan evidentes en la foto, en una mamografía puede que no se vean, porque es una alteración de la piel. Entonces, una paciente me puede mandar una mamografía por el WhatsApp y me dice, mira mi mamografía, ¿está bien? Sí, está bien. Y entonces no tengo nada, no lo sé, porque no te estoy examinando. Hay cambios como estos, en donde fácilmente uno podría pensar, uy, esa mama está infectada, eso es una mastitis, y no es una mastitis, es un cáncer inflamatorio de la mama. Entonces hay que ver los cambios en la piel. Hay que valorar ante qué paciente estoy. Si mi paciente está dando de lactar y de pronto se pone rojo, se pone caliente y le duele, sí, pues lo más probable es que tenga una mastitis y un cáncer. Pero eso me voy a enterar cuando converse con la paciente y le pregunte. También puedo ver bultos, masas, nódulos que pueden o no estar asociados a dolor en la región de la axila y que pueden representar un cáncer de mama con compromiso axilar. O sea, no se ve un tumor en la mama, pero ya tiene la axila comprometida. O en la zona de la mama que está próxima a la axila se ha desarrollado el tumor. Y estos tumores cuando crecen pueden generar grandes cambios. Esta paciente nunca la operamos, pero llegó así a la consulta. Y pueden haber retracciones en el pezón que también tienen que ser valoradas. Hay una cantidad grande de pacientes que tienen retracción del pezón o incluso secreción por el pezón y no necesariamente son cáncer, pero hay otras en las que sí hay que valorar
cuál es la probabilidad de que una paciente que ya tiene, vamos a suponer, pasados 60 o 70 años, y de pronto tiene secreción y retracción por el pezón, esto evidentemente es muy poco probable que vaya a ser un tema hormonal. La piel de naranja, descrita así porque parece la cáscara de naranja, y es un cambio en la piel de la mama. Y hay algunas otras cosas que tienen que ver con cómo es que vamos a identificar. Lo que acabamos de ver es la paciente que ya tiene síntomas, ¿correcto? La que tiene alguna clínica, algún signo, algún síntoma. Y el otro es lo que tenemos que entender es, el primer punto es que el cáncer de mama no tiene síntomas al principio. Y son justamente esas pacientes las que no tienen síntomas y las detectamos por un examen de tamizaje, screening o chequeo, como quieran llamarlo, sin síntomas, las que tienen mayor probabilidad de curarse. Si yo espero a una paciente como la de las fotos, su probabilidad de curación es menor. Probablemente la cantidad de tratamientos que deba recibir es mayor, el desgaste para la paciente es mayor y económicamente también va a tener mayor impacto en la paciente. En cambio, si lo que yo quiero es curar pacientes, salvar vidas, lo que debo de hacer es un chequeo, screening o un tamizaje programado, cumpliendo con algunos criterios, ¿no es cierto? Que sea fácil, que no sea invasivo, que sea económicamente razonable, que se pueda hacer de una forma segura para el paciente. Y en este caso, en el caso de mama, pues eso le corresponde a la mamografía. La mamografía es el único método de screening en cáncer de mama. Existen criterios, clasificaciones para hablar de qué salió en mi mamografía. Cuando hablamos de BIRATS, es que nos referimos a esas clasificaciones. Y un BIRATS 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, eso significa que esa mamografía, esa ecografía o esa resonancia tienen un riesgo razonable de que haya cáncer y por lo tanto la paciente necesita una biopsia. Hay ecografía y de ahí viene el siguiente paso. Si la mamografía, la ecografía y o la resonancia resultan sospechosas, la paciente debe tener un estudio que se llama biopsia, que consiste en sacar células para mandar al microscopio y que el paciente, el patólogo, viéndolas en el microscopio, nos pueda certificar si efectivamente lo que era sospechoso es cáncer o no, lo que era sospechoso en realidad no es cáncer, es algo benigno, y de acuerdo a eso tomar las medidas pertinentes, porque hay lesiones que son benignas sin riesgo y hay lesiones benignas con riesgo. Y dependiendo de cuál es el resultado de la biopsia, pues se toma una decisión diferente. Y en esta diapositiva, lo otro que tendremos que comentar es la importancia de que se tengan que hacer estudios adecuados. A veces me da pena, llegan algunas pacientes con ecografías que no son de la mejor calidad y entonces sencillamente hay que mandarle a repetir la prueba a otro centro porque no, la, la ecografía que traen no es muy buena. Entonces, por favor, busquemos siempre un centro que tenga radiólogos y que tenga gente que sepa hacer estudios de imágenes de mamas. Creo que ya finalmente acabando, sí, lo que imágenes en mamas incluyen mamografía, ecografía y resonancia. Y el comentario va porque resonancia no es para hacer screening, no es para hacer chequeo. Muchas más pacientes terminan en biopsia cuando se hace o cuando se indica mal la resonancia. Entonces, en esa graduación
mamografía, ecografía y solamente en algunos casos la resonancia. La prueba diagnóstica definitiva, lo que les comentaba hace un momento, sacar células por algún tipo de método que ya el especialista debe de decidir cuando tenga a la paciente enfrente. Puede ser un pedacito, puede ser toda la lesión, puede ser con una aguja, puede ser en sala de operaciones. La idea es que la biopsia lo que tiene que hacer es darle al patólogo tejido, material, células para que las pueda ver en el microscopio y darnos un diagnóstico definitivo. Ok, eso era lo que quería conversar con ustedes ahora y les voy a agradecer si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por la ilustrada presentación del día de hoy. Sí, tenemos ya preguntas, así que las personas que estén formulando ya mentalmente su pregunta la pueden escribir en el chat. La primera pregunta es la siguiente. Doctor, tengo 27 años y hace unos días me ha empezado un dolor encima del pecho izquierdo, que cuando me presiono me duele. No sé, ¿tengo que ir a pasar una consulta? Sí. A ver, causas de dolor en el pecho son múltiples, ¿ok? Hay dolor de mama y sobre todo en el lado izquierdo. Hay dolor de costillas, hay dolor muscular, hay dolor cardíaco y todos esos podrían estar en la izquierda. Entonces, lo ideal es, si tiene alguna molestia en ese lado, debería de ir a consultar, ¿no? Bien, doctor. No, Tenemos otra. no necesariamente conmigo, quizás primero con el ginecólogo para que nos diga si es que realmente le parece que te mama o no. Bien, doctor, perfecto. Más preguntas. Nos preguntan acerca del examen, buenas tardes, ¿los exámenes radiológicos afectan de alguna manera mi salud o mis senos? Y la otra pregunta que nos hace la misma persona es si nos puede ilustrar, doctor, qué cosa es o qué son los senos densos. Ya, a ver, los exámenes de imágenes incluyen distintos tipos de energía. Mamografía, rayos X, incluyen rayos X y emiten o tienen el riesgo de que se emite radiación y esa radiación mal utilizada podría tener riesgos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una recomendación es, si mi paciente va a hacerse una mamografía de chequeo y está embarazada, pues la evitamos, ¿correcto? Porque no necesitamos irradiarla para un chequeo, esperamos que termine su embarazo para hacerse su chequeo. Pero si mi paciente tiene cáncer de mama, necesito hacerle la mamografía si está embarazada. Ahí se hace la mamografía, pero se toman algunas medidas para proteger al bebé y a la paciente. Diferentes los estudios de ecografía, que es ultrasonido. Incluso cuando están embarazadas se hacen ecografía y no pasa nada, ¿correcto? Porque la fuente de energía es otra, es diferente. Ahí no hay riesgo. Y el otro es la resonancia, que la emisión de energía también es como un imán gigante, entonces ahí los riesgos son diferentes. Dependiendo del examen, es que se hacen, tienen un riesgo distinto y dependiendo de las características del paciente o lo que quiero ver, es que se pide otro tipo de examen. Las mamas densas es una característica de la mama, es una mama un poquito más dura de lo habitual. Sí está demostrado que en algunas poblaciones las pacientes con mamas densas pueden tener un poquito más de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tomemos este tema del riesgo con mucho cuidado. Yo siempre les suelo decir a mis pacientes, ¿qué es el riesgo? El riesgo es cuando cruzo la calle todos los días, corro el riesgo de que me atropelle el carro. De repente llego a los 90 años y nunca me atropello, o de repente cruzo esta tarde y me atropellé el carro.
¿En qué va a estar la diferencia? En que esos riesgos deberíamos de controlarlos o mitigarlos. No voy a evitar cruzar la calle. No voy a evitar cruzar la calle 20 veces en la semana. Lo que tengo que hacer es mirar cuando voy a cruzar la calle. Si viene un carro, me espero, ok, igual. De repente no, en el tema de cáncer de mama, ¿no? Mi mamá, mi abuela, mi tía tuvieron cáncer de mama y yo tengo mama densa y me pidieron una biopsia el año pasado. Ok, eso no significa que le va a dar cáncer, pero significa que esa paciente tiene que tomar conciencia y hacerse sus chequeos periódicamente. Bien, doctor, más preguntas que voy a ir un poco uniéndolas porque hay personas que nos están preguntando sobre la misma cuestión. Aquí nos piden, por favor, doctor, que nos ilustre sobre las diferencias que hay entre una ecografía mamaria, una mamografía y una resonancia. ¿Cuándo es que se debe utilizar el diferente método y cuál es el efecto en el paciente? Ya, a ver, la mamografía es el único método para chequeo, para tamizaje. Es con rayos X y eventualmente también puedo hacer mamografía para diagnóstico. Una cosa es mamografía para chequeo, pacientes sin síntomas, sin hallazgos, y otra es la mamografía diagnóstica para una paciente que viene, la examino y ya tiene un bulto, ¿ok? Pero las dos son mamografías. Y la ecografía es un examen diferente a la mamografía, que incluye ultrasonido, pero que tiene, a diferencia de la mamografía, la ventaja de que me va a poder definir mejor los conductos detrás del pezón, los ganglios en la axila y algunas otras cosas que no veo con mamografía. Y no malinterpretemos, la mamografía también tiene un grupo de cosas, por ejemplo las microcalcificaciones, que no veo por ecografía. Por eso decimos que los exámenes son complementarios, no es que uno sea mejor que el otro, ¿ok? Entonces, pero la ecografía no es válida para hacer chequeo, para hacer tamizaje. No ha demostrado ser más efectiva. Y la resonancia es un estudio que se hace con ondas electromagnéticas, es como un imán, y la imagen se reconstruye en un software. Entonces, me permite visualizar mejor por intermedio de la computadora los contrastes para poder definir las características de las lesiones. Si bien es cierto, la resonancia me podría dar mejores imágenes. Uno, es más cara. Dos, es un examen más invasivo porque ponen una sustancia de contraste. Y número tres, hay el serio inconveniente de que está demostrado de que si no es utilizado adecuadamente, muchas más pacientes terminan en biopsia de las que necesitaban por mamografía o por ecografía. Y no voy a diagnosticar nada nuevo. Es simplemente que, como me da tantos detalles, terminamos viendo fantasmas donde no hay. Muy bien, doctor, muy interesante todo lo que usted nos está compartiendo el día de hoy. Más preguntas. Hay una pregunta muy importante. Embarazo y cáncer de mama. ¿Qué pasa cuando una mujer que está en estado de gestación es diagnosticada con cáncer? ¿Qué es lo que se debe recomendar? Empezar a tratar en el embarazo, interrumpirlo, esperar que el embarazo termine. Coméntenos, por favor. Dentro solamente de cáncer de mamas hay más de 20 tipos distintos de cáncer de mama y cada uno se aborda de manera distinta. Hay una entidad propia que le llamamos cáncer de mama asociada al embarazo. Es esa paciente que desarrolla cáncer durante su embarazo o durante los meses siguientes. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, viene una paciente que hace un mes dio a luz, pero viene ya con un cáncer de mama. Ese cáncer obviamente no se ha desarrollado en este mes, ese cáncer lo ha desarrollado durante el embarazo, entonces se le da un tiempo más. Para todas estas pacientes con cáncer de mama relacionado al embarazo, sí, hace años, hace un buen tiempo, se sugería suspender, interrumpir el embarazo para continuar con el tratamiento.
Pero las modalidades de tratamiento actuales nos permiten iniciar tratamiento con el embarazo y lo que cambia un poco es definir la pauta, por ejemplo, si empiezo por cirugía o si empiezo por quimioterapia, dependiendo de la edad gestacional, o sea, dependiendo de qué edad tiene el bebé. Se puede, por ejemplo, si una paciente tiene cáncer y está terminando el embarazo, operarla, esperar a que dé a luz y luego darle la quimio. O se puede de repente diferir la quimioterapia hasta después de que el niño ya esté formadito. Pero eso va a depender mucho de la decisión que tome la paciente con sus médicos tratantes en base a la biología del tumor. Mira, de todas maneras tienes que recibir quimio, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero no es una indicación de que termine el embarazo. Eso ya. Bien, doctor. Más preguntas. ¿Cuánta probabilidad existe, nos dice Andrea, cuánta probabilidad existe de padecer cáncer de mama si tengo un familiar directo que padeció esta enfermedad? Existen escalas y tablas para definir el riesgo de que una persona padezca de cáncer de mama. Y eso está en relación a muchas otras variables, además de la que estás preguntando. La probabilidad se considera más o menos importante. O sea, todos vienen al consultorio, ok, primer factor de riesgo, que eres mujer, todas lo tienen. Que cada vez cumplo más años, todas lo tienen. Pero cuando hablamos de familiares con cáncer de mama, me interesa cuando tienen 2 o más familiares directos. Es decir, mi mamá, mi hermana, ¿no es cierto? La hermana de mi mamá, o sea, mi tía, o mi abuela. Esas son las que se consideran riesgo. ¿Qué más me interesa? Me interesa saber a qué edad le dio cáncer. Por ejemplo, si le dio cáncer de mama a mi abuelita a los 90 años, probablemente le dio porque era mayor. Pero si le dio cáncer de mama a mi hermana de 25 años, y de repente hay un problema genético. Y me interesa saber también, por ejemplo, si era un cáncer de mama de una mama o de las dos mamas, porque hay algunas pacientes que vienen y se tienen cáncer en las dos mamas. Esas probablemente también tienen mayor riesgo. Excelente, doctor. Más preguntas. Doctor, ¿el tener una mama más grande que la otra, de alguna manera presume algún tipo de riesgo o tener mayor control sobre su evolución? Yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad, Dios no nos ha hecho con regla. No somos exactamente simétricos, ¿sí? Las mujeres tienen una mama más grande que la otra, los hombres y las mujeres tenemos un pie más grande que el otro, que es el que nos probamos en la zapatería, los varones tienen un testículo más descendido que el otro, eso es normal. Existen algunas pacientes que tienen una asimetría marcada, o sea, es notorio, ¿no? Ya una talla diferente, ¿no? 2 tallas diferentes. Entonces ahí sí de repente es conveniente que acudan con un especialista para que les dé una opción. De repente el cirujano plástico les puede poner una prótesis o reducir y poner simétricas ambas mamas. Eso depende también de las pretensiones de la paciente. Porque hay pacientes que dicen, no, yo quiero más chiquita, o otras dicen, no, yo quiero más grande. Eso es un poco, pero no es un tema que me deba de orientar ya hacia hacer más chequeos o hacerlo más seguido. Bien, tenemos otra consulta, doctor, de Vanessa. Buen día, tengo 44 años, he tenido embarazos que no llegaron al término y en el proceso de la llegada del periodo segrego un leve líquido del seno izquierdo. Me realicé exámenes y me dijeron que se había activado la hormona prolactina. Por lo cual me recetaron un medicamento para cortar la producción. Me duele el pecho izquierdo y al presionar levemente me segrega un cierto líquido. ¿Debo acudir al médico?
para resumir un poco su descripción, que es bastante larga, ¿no? Sí, sí, sí. La prolactina es una hormona que se encarga de justamente esto, hacer que la glándula produzca leche. Entonces, cuando una mujer se embaraza, la glándula se incrementa en el cuerpo y empieza la producción de... Pero existen también otras condiciones que no necesariamente son enfermedad, en donde la prolactina se puede, que no son enfermedad en la mama, en donde la prolactina se puede incrementar y esto generar producción de leche. Lo que habría que hacer es un estudio para ver qué tanto se ha elevado la prolactina, cuál sería la causa y ver si es que requiere tratamiento. Bien, doctor. Otra pregunta de Jenny. Buenos días, tengo 43 años, no tuve hijos. El año pasado pasé por mi control, como todos los años, me hicieron mamografía y ecografía, porque me indicaron que mi mama es densa y porque nunca di de lactar. Eh, pero ahora en mi control pregunto, ¿puedo hacerme una mamografía de 3D para saber si es que todo está bien? De poder, pues, a ver, entendamos bien, yo entiendo, a todos nos gustaría que nos digan, todo está perfecto y no tienes cáncer, pero tenemos que tener claras algunas definiciones. Primero es que mi chequeo me dice que en este momento, con los exámenes que me han hecho, no han encontrado nada sospechoso. No me puede asegurar si en 2, 3 o en 20 años no me va a dar cáncer, ¿correcto? Por eso es que se establece una periodicidad. Porque a veces vienen y me dicen, doctor, pero si el año pasado no había nada, sí, pues justamente por eso se pide una vez al año. La mama es densa por distintas razones, una de ellas por la edad. Otro motivo es porque la paciente no da de lactar o no tiene hijos o usa hormonas. O porque simplemente su mama es así. Hay mujeres que tienen sus mamas más duritas y eso hace de que las mamografías se vean más densas. Y cambiarán en un buen porcentaje con el paso de los años, pero uno no puede decir, pues, apagaste la velita de los 45 años y al día siguiente la mama cambió, pues pasa. Es un proceso gradual que tampoco es simétrico, a veces una mama es más densa que la otra, y eso va a ir cambiando poco a poco. Ahora, si mi mamografía en 2D me dice que es una mama densa, la mamografía en 3D va a mejorar la resolución, pero no va a cambiar las características de la mama, me va a decir lo mismo, mama densa. Y entonces me va a pedir otra vez una ecografía. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Bien, doctor. Doctor, no está aquí en la lista de preguntas y estamos acabando un poco con todas las consultas que nos han hecho, pero hablemos un poco, creo que aquí desde la Clínica San Judas Tadeo nos preocupamos muchísimo por promover la salud preventiva. Y hicimos hace poco una encuesta a muchas mujeres para saber si se habían o no hecho un examen preventivo y encontramos varias respuestas, doctor. Alguna de ellas era que las mujeres no querían hacerse el examen porque tenían temor de escuchar algo que probablemente les afectaría. ¿Hay estigmas sociales que de repente se han detectado o qué pasa con la mujer que no se hace los exámenes aún sabiendo todos los beneficios a su salud, ¿no? Detectando a tiempo un cáncer de mama? Acá entre nos, yo escogí esta especialidad porque en líneas generales la mujer es más preocupada, es más seria con el tema de su enfermedad que el varón. A ver, hay algunos conceptos que tenemos equivocados. Por ejemplo, uno es, si me hago una biopsia, el tumor va a crecer. No, eso no. Yo he estado en distintos países, obviamente leo por el tema de la especialidad,
hacer una biopsia es lo que se hace aquí, lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en China, lo que se hace en Japón. Es el método reconocido para hacer el diagnóstico. Eso no cambia. Sí, también es cierto que he tenido pacientes que han venido poco tarde porque tenían miedo a lo que se les iba a diagnosticar o a encontrar, o que han esperado porque decían, yo no tengo lo que dice la diapositiva, ¿no? Por eso es que me tomé un poquito más de tiempo en decirles, no esperen a tener esto, o sea, háganse su examen de tamizaje. Pero lo otro que también tienen que tener en cuenta es que justamente el éxito de tratar cáncer radica en qué tan temprano encuentro yo la enfermedad. Uno no elige de qué enfermarse. Lo bueno fuera que yo pudiese elegir, yo quiero enfermarme en mis vacaciones de resfrío para estar bien el resto del año. No podemos. Y cuando ocurre, lo único que nos queda es actuar rápidamente. Entonces, en ese sentido, lo mejor que podemos hacer es, si tenemos alguna preocupación al respecto, mejor salir de dudas temprano y resolver el problema a tiempo, porque después es más difícil, es más costoso, es más complicado. Bien, doctor, ya estamos casi llegando al final de esta presentación. Quiero recordar a todas las personas que están conectadas y que van a ver después este video colgado en nuestras redes de YouTube y en Facebook e Instagram. Recordar que aquí en la Clínica San Judas Tadeo estamos todo el año promoviendo el chequeo oncológico preventivo para mujeres. Y también tenemos otro chequeo preventivo para hombres sobre el cáncer de próstata, que hoy día el doctor nos estuvo comentando. Así que los invitamos a realizarse, las invitamos a realizarse el chequeo. No les va a costar mucho tiempo el realizarse una ecografía para mujeres menores de 40 y una mamografía para las mujeres de 40 más. Así que quedan todas cordialmente invitadas a llamar a nuestro WhatsApp de citas y poder realizar y agendar su examen preventivo. Doctor, tenemos una pregunta de una mamá que nos dice que ha tenido hace 2 años gemelas y en estos últimos tiempos estás sintiendo una quemazón en el seno y cuando presiona está saliendo un líquido. Esta persona debe acudir inmediatamente al médico. ¿Usted sugiere que vaya al especialista oncológico o debería pasar por su ginecólogo de cabecera? A ver, si los niños no están lactando, les digo porque ya con el tiempo he visto mamás que hasta los 3 años todavía el niño succiona y entonces ese estímulo puede generar producción de secreción a través del pecho. La secreción como tal puede ser por múltiples cosas, porque toma medicamentos, porque la pareja le estimula, porque el niño le estimula, pero ya si se asocia a quemazón y hay este tema de secreción, mi recomendación es que debería de ir a atenderse, ¿no? Bien, doctor. Y la última pregunta, un poco para resumir ya esta presentación. Bueno, Vilma nos pregunta si en MEDEX también se pueden realizar el examen preventivo. Claro que sí, en MEDEX también existe el mismo examen preventivo, así que también los invitamos. Bien, doctor, la última pregunta, un poco para resumir de varias que estoy leyendo en el chat. ¿Por qué algunos médicos solamente necesitan palpar el examen y no recomiendan realizarse una mamografía, mientras que otros especialistas sí? ¿Existe alguna razón? A ver, tengo más de 13 años en esto y siempre necesitas algún tipo de imagen. Lo que puede ocurrir es que clínicamente, sí, con la experiencia, uno más o menos identifica, esto es tal cosa, ¿no? Me parece benigno, me parece maligno. Pero siempre al final terminas pidiendo algún tipo de estudio de imágenes, que es lo ideal, porque tus dedos, tus manos, solamente van a poder palpar
que 1 o 2 centímetros por debajo. Y la parte más profunda no la puedes palpar. Y si hay algo creciendo ahí, no lo puedes ver. Entonces, siempre el estudio, la evaluación de mamas, debería de ir acompañado de algún tipo de estudio de imagen. Ok, doctor, perfecto. Y la última pregunta que nos hace una amiga nos dice, doctor, ¿los tumores benignos tienen que ser extirpados? No. A ver, eso es parte de lo que habíamos conversado hace un momento. ¿Benigno de riesgo o benigno sin riesgo? ¿Este benigno se va a volver cáncer con los años? Si la respuesta es sí, sí, tiene que ser extirpado. Pero si es un benigno que no incrementa el riesgo y que no te trae molestias, no te duele, no te deforma el seno, no se nota, ok, simplemente se mantienen controles y quedará entre tú y tu médico, ok, tienes ese nódulo y lo estamos chequeando. Si en algún momento crece, cambia, empieza a doler, ahí cambió la conversación, cambió el speech y tomaremos alguna otra intervención al respecto. Bien, doctor, con esto entonces estamos acabando esta charla. Les agradecemos a todos la preocupación y los felicitamos a todas las personas que hoy en este momento están viendo esta grabación, este video. Alguien nos escribió preguntando si podíamos pasarles la grabación. En realidad no es necesario que se los pasemos. Ustedes la van a poder encontrar en las redes sociales publicada, tanto en Facebook como en YouTube, ¿no? Así que los invitamos nuevamente a visitar a la Clínica San Judas Tadeo y a MEDEX también para que puedan realizarse el chequeo preventivo. Y a las empresas también los invitamos a que inviten a sus colaboradores a acudir o que la misma empresa pueda promover el examen con nosotros o en el lugar que deseen, pero finalmente lo que buscamos es salud para todas las mujeres. Muchísimas gracias al doctor Jorge Dunstan. Él es médico oncólogo que además atiende en la Clínica San Judas Tadeo. Doctor, los días... lunes y miércoles por la tarde. Lunes y miércoles por la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por toda su información. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Hasta luego. Gracias.